bendiciones, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. ¿Bendecidos? Bendecidos. Aunque nos veo aquí un poquito así como Gloria a Dios. adormilados, como tristes, Gloria al Señor. cansados, ¿no? ¿Y bendecidos? Bendecidos. Vamos a darle inicio a este culto hoy. Hoy es domingo, ya se siente un poquito de como que de frío, ya empiezan los fríos, pero siempre estamos listos, dispuestos para alabar a Dios. Inclina tu rostro antes de empezar tu servicio. Vamos a darle honra y gloria, doblar tus rodillas. Él nos ha llamado Padre, Él nos ha llamado Jesús, Él nos ha llamado Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias por dejarnos estar a tus pies contemplando tu hermosura. Dándote honra y gloria, mi Señor, porque hoy harás cosas maravillosas, cosas bellas en cada ser humano, en cada alma que hoy escuchará tu palabra, escuchará tu verdad, tu alabanza, tu adoración, mi Señor, lo que a ti te apasiona y te gusta, mi Señor, que le demos como almas, como hijos tuyos, como creación que somos todos, Padre. Te pedimos que hoy hagas manifiesto tu poder en cada ser humano, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Vamos a dar la bienvenida, hermanos, sean todos bienvenidos a este culto. Y como siempre, gracias a nuestros hermanos de Radio Hijo del Rey, Punto de Encuentro, y a nuestros hermanos de la radio, ¿cómo se llama? Visión del Rey, que son apoyo, son parte de la promesa de estar compartiendo la palabra que aquí se da a todas las naciones. Y podemos a México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Italia, España, y hermanos de Uruguay, de Perú, de Santo Domingo, de Jerusalén, de Paraguay, de Nicaragua, hermanos hay de India, de África, de República Dominicana, hermanos de Argentina, de Honduras, de Chile, de Brasil, El Salvador, Guatemala, Dinamarca, de Cuba, de Panamá, de Ecuador, de Suiza, de Puerto Rico, hermanos de China, de Costa Rica, Inglaterra, y muchos más que están poco a poco escuchando la palabra de Dios. Esto está siendo sembrado al oído del oyente. Amén. Vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios hoy, porque el tema de hoy es muy interesante y la gente tiene que saber, tiene que tener conocimiento de Dios, porque mucha gente no sabe. Dice la escritura y está escrito que el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿cierto? Falta de conocimiento y no tiene discernimiento tampoco. Exactamente, y la verdad pues es triste, porque la gente que tiene el discernimiento, la gente que enseña, no tiene ese valor, tienen miedo a hablar la palabra. ¿Por qué? Porque como el mismo pueblo lo desconoce, el mismo pueblo se va en contra de los ministros que enseñan la sana doctrina y la llaman herejía. Pero si fuéramos conscientes, si tuviéramos abrir los sentidos espirituales de parte de Dios y leyéramos realmente la escritura, nos diéramos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos que debemos saber, y cosas que sabemos que están mal, que no debemos de guardar en el corazón y en el espíritu. Amén. Vamos a darle honra y gloria. Este himno, a nosotros nos gusta cantar mucho los himnos, ¿verdad, hermano Antelmo? Así es. Nos apasionan los himnos, porque los himnos son del Señor, son los que Él inspiró. Y a la gente que no le gustan los himnos es porque no sabe lo que es música, ¿verdad? Son modernos. Modernos, de lo que se pierde. Para mí los himnos, híjole, hay muchos himnos ahora, la hermana de mi esposa, no nos dice que tal y cual himno, y no me lo sé. No, pues ese es viejísimo y lo cantamos, pues enséñanoslo para poderlo tocar, porque no nos lo sabemos, y cuando lo vemos son muy bonitos. Amén. Y si allá en los olivos, soy una plegaria. Amén. Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella entonaba el amparo divino, fue amada la pena en su corazón. Sí, allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración.
llamado allí empezó a derramar sangre por ti y por mí. Allá en los olivos se oyó una plegaria del hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el amparo divino, fue amarga la pena de su corazón. En soledad Santo, dice, promesa del Padre. promesa del Padre. ¿Sí lo crees? Aleluya. La unción. Amén. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo su mensaje predican, le cantan y oran. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés.
descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. ¿Tú crees? ¿Puedes creer esto? Que Dios el Padre nos dio su Espíritu Santo, porque Él es la promesa, Él es el descenso, Él es el sello, Él es la ascensión. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo su mensaje predican, te cantan y oran. Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente de Pentecostés. Una fiesta, hermanos, una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente de Pentecostés. ¿Y qué pasa si nosotros pedimos la unción de lo alto? Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. Si tú pides la unción de lo alto, también gozarás. Y el Espíritu Santo se llene nuestras vidas de gozo inefable. ¡Aleluya! Ellos dones tendremos y de fiesta estaremos cantando aleluya. ¿Qué pasará? Sanarán los enfermos al correrle las manos, porque Dios es el mismo de ayer y hasta el fin. ¿Tú lo crees? Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer y hasta el fin. En el día anhelado, cuando Cristo descienda con grande potencia, cantarán las estrellas, los cielos y mares, los ríos y montes, y todo el universo lucirá regia gana con gloria de Cristo. Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. Qué glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus fieles arrebatará. ¿Sabes? Que el anhelo de tu corazón sea decirle al Señor lo que sientes, la alegría de tu corazón. Quisiera decirte, Señor, lo que siento, la alegría de mi corazón. Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo, bendito Señor. Díganselo, hermanos, para que los hermanos también se lo digan. Quisiera decirte, Señor, lo que siento, alegría de mi corazón. Quisiera decirte al oído, decirte
pondré a tu lado, por ti lucharé. Si tú me iluminas, si tú me iluminas, en ti yo confío, y yo confío, hasta que tú vengas, hasta que tú vengas, bendito sea Señor. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Llévame, Señor, junto a ti, llévame. Llévame, oh Cristo, sí, llévame. Que nada en el mundo me aparte de ti. ¿Recuerdas la historia cuando Moisés vio en la montaña una zarza que ardía? Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Moisés quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Moisés quería saber. Oyó una voz del cielo, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb, una vez más. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. allá en el
puedo estar afuera de antes el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, otra vez, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. ¡Hey! Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres mi Padre. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Siempre necesitaremos del Señor. Digámoslo así, que así como la creación, los animales necesitan de Él, ellos no trabajan y se preocupan porque Dios los alimenta. Y siempre necesitarán del Creador para ser alimentadas. Las aves, yo quisiera ser como las aves, que necesitamos de Él. Y este canto dice así: Yo necesito de ti, como la golondrina necesita del mar para vivir, para vivir. Necesito de ti, como la golondrina necesita del viento a su favor para jugar. La, 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 la. Yo necesito de ti, como el labrador espera la lluvia para vivir, para vivir. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Yo necesito de ti, yo necesito de ti para vencer, ay, toda obra de iniquidad. La, 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 la. Necesito de ti, presentarme como obrero probado delante de ti, delante de ti. Necesito de ti, de tu amor para predicar a mis amigos de allí,
necesito de ti, de tu voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a llevar. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti, yo necesito de ti para vencer ay, toda obra de iniquidad. Necesito de ti, como la gaviota necesita del mar para vivir. Necesita del mar para vivir, para vivir. Necesito de ti, como la golondrina necesita. Una golondrina necesita del viento a su favor para jugar. La, 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 la. Necesito de ti, como el labrador Espera la lluvia para vivir, para vivir. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti, yo necesito de ti para vencer ay, toda obra de iniquidad. Necesito de ti, presentarme como obrero, aprobado delante de ti. Necesito de ti, de tu amor para predicar a mis amigos de allí. Necesito de ti, de tu voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a llevar. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti, yo necesito de ti y para vencer ay, toda obra de iniquidad. La, 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 la. Necesito de ti para terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti, yo necesito de ti. Y yo necesito
necesito de ti. Santo eres mi Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias, Señor eterno, por estos tiempos de unidad, de amor, de pasión, mi Señor, de anhelo, de deseo, mi Señor, de hambre y sed de ti, oh Dios del cielo y de la tierra. Recibe este holocausto, mi Padre. Recibe este incienso, este sacrificio, este perfume, Dios, a tu nariz. Agrádate, mi Padre Santo, por favor. A ti sea la honra y la gloria, eterno Señor. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cómo están contentos? Amén. Gloria a Dios. Como siempre, hermanos, mire, Aleluya. siempre nos falla, mire, otra vez otra cuerda rota. El problema es que se rompen las cuerdas, se desafina y es un lío. Pero bueno, la honra y la gloria sean para Él. Al final, pues Dios fue el que inventó los instrumentos y imagino a veces su creación, sus hijos alabando a Dios sin instrumento, ¿verdad? A capela. A capela. El instrumento no lo es todo. Sí hay instrumentos en el cielo, así como aquí, pero a veces nos hacemos dependientes, ¿verdad? de los instrumentos, aunque sean instrumentos acústicos. Pero acuérdense que para eso Dios nos dio nuestra boca, nuestra voz, la voz del Señor. Y yo creo que siempre debe existir instrumentos, supongo, siempre. Pero la gente que no tiene instrumentos, imagínense cómo alaban a Dios. Los que no tienen brazos. A una sola voz, imagínense. Yo creo que debe ser una melodía angelical, ¿verdad? Y debe ser más bonito. Amén. Dale honra y gloria a Dios, porque Él vive. Vamos a dar paso a la palabra, porque el hermano ya lo veo bien ansioso por la enseñanza. ¿Qué es que me diciendo? Quítate, hijo. Todo es bello, todo es importante. Gloria a Dios. Adelante. Todo es importante. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como el hermano Leo preguntó, ¿quiénes, cuántos están contentos? Y quiero pensar que todos están contentos, todos están felices, porque no hay nada mejor, nada más bello que estar reunidos en su nombre, porque donde estén dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio, está Él, y si Él está aquí, y recordando su nombre, Él, porque desde el principio su nombre es Él. Si Él está aquí, ¿qué más podemos desear? ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más podemos anhelar? Yo me quedo sin voz, créanme. Mi boca se me seca, mi garganta se me reseca, pero siempre cuando estoy cantándole a Dios, trago saliva, me remojo la boca con la lengua y hago y deshago tratando de mantener el volumen, de mantener el tono, la sonoridad, y no por lucir, sino porque para nosotros, para mí en lo personal, cantarle a Dios, expresarle canto. En alguna ocasión, Él nos enseñó algo muy importante. Dijo, yo soy su canto, yo soy su melodía, yo soy su canción. Y a veces la gente discute, la gente pelea, la gente argumenta. Hoy hay una guerra real, así literal, una guerra de argumentos, una guerra de doctrinas, hay una guerra de palabras, una contienda continua entre ministros, porque unos dicen esto, otros dicen aquello, cuando lo que realmente importa es alabar a Dios. Cuando lo que realmente importa es buscar su sonrisa, cuando vamos a la presencia de Dios y le decimos al Señor, Padre, gracias. Gracias porque nos permites estar aquí, en tus atrios, tocando a tu puerta, Señor.
anhelando, deseando ver tu rostro, anhelando ver tu sonrisa, porque tú, oh Dios del cielo y de la tierra, nos esperas con tus brazos abiertos. Por eso es que tú nos has enseñado. Tú no eres nuestro invitado. Bendito eres, Padre. Nosotros somos tus invitados. Soberano, Señor. Y corremos a tus Digno pies. eres, mi Padre. Te recibo honra y gloria, Padre. Como los niños corren a los pies de su padre o de su madre. Y se suben a su regazo. Amén, Señor Jesús. Así nosotros corremos a ti, Señor, para subirnos a tu regazo, porque tú Santo eres, Padre. nos esperas con tus brazos abiertos. Amado Señor. Qué felicidad más grande que ello puede ser o puede haber, Glorioso Señor. sino contemplar Magnífico. la hermosura de tu rostro, Maestro. la hermosura de tu rostro, la hermosura y la dulzura de tu sonrisa, y sentir tus abrazos, Tus besos. tus besos, Tus caricias. tus caricias, tus apapachos, mi Señor. Aleluya, mi Padre. Pero también nosotros, como niños, abrazarte, acariciarte, besarte, Señor, y también, ¿por qué no?, apapacharte, mi Dios, porque nos sentimos bien, porque tú eres nuestro bien, porque no hay bien fuera de ti, no hay bien fuera de ti, mi amado. Por eso te cantamos, para deleitar tus sentidos, Señor. Te alabamos, te adoramos, mi Señor, para deleitar tus sentidos. Porque nuestra alabanza, nuestro canto eres tú. Eres la razón, el motivo por el cual nos reunimos por tu nombre, Señor. Tú eres nuestro canto, pero eres nuestra canción. Tú eres nuestro deleite, pero tú eres la delicia. A ti se la honra. Tú eres La gloria, Padre bendito. el todo, por todo, para todo y en todo. Santo, santo. Henos aquí, Señor, Precioso. amado Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Precioso Espíritu. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Dispuestos, disponibles, como escrito está, como tú lo demandas. Dispuestos para toda buena obra. Y la buena obra hoy es tu extraña obra, Señor. La que tú estás esculpiendo en la palma de tu mano. Señor. Es tu palabra, Señor. Eres tú, Dios de gloria, Dios del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Como les dije hace un momento, ¿cuánta gente pelea, discute y argumentan y hacen toda una serie de teologías baratas que no son más que eso? Teología barata, basura. Simple y sencillo, que aún la palabra teología significa teos, Dios, logos, logía, estudio. Literal, lo que se dice cuando hablamos de teología es estudiar a Dios. Hermano Leo, ¿se puede estudiar a Dios?
Yo creo que no. ¿no? Aprender de conocerlo. Exacto. Porque exacto. estudiar es como si tú estuvieras analizándolo, Ajá. o no sé. Es decir, estudiar a Dios es algo que Como si fuera algo, no ajá, alguien. sí. Yo digo conocer, aprender. Ujú. Es lo que hablamos en la primera enseñanza acerca de la unción, de lo cual seguimos con el tema, claro. Y la pregunta que surgió al principio fue, ¿será lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios? No, No. no es lo mismo. Y nosotros conocemos, nosotros vemos lo que Él nos permite conocer y lo que Él nos permite ver, lo que Él nos revela a través de su palabra y a través de su manifestación. Muchos pelean, muchos discuten por el nombre de Dios, que si se llama Yahweh, que si se llama Yahvá, que si se llama Yahweh, que si se llama Jehová, que si se llama aquí, que si se llama allá. ¿Sabes? Todo lo que tú quieras de Él, todo lo que tú pienses de Él, todo lo que necesites de Él, todo lo que tengas de Él y para Él, ese es su nombre. Por eso decimos, tú eres ¿qué? Nuestro refugio. Tu nombre es Refugio. el refugio. Tu nombre es el rocafuerte. Tu nombre es ¿qué? El Eterno, eterno, soberano. el soberano. ¿Cómo quieres llamarle a Dios? Llámale como quieras. Pero no pelees por su nombre. Si ustedes han observado, aquí siempre lo mencionamos de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque Él no tiene solo un nombre. Y en base a eso es como nosotros enseñamos. Enseñamos para que la gente, para que tú salgas de tu ignorancia, para que tú salgas de tu falta de conocimiento. Como les dije, hay una guerra, una verdadera y auténtica guerra entre ministros porque todos quieren tener la razón, pero pocos son los que hablan de la Escritura tal como es. Pocos son los que enseñan realmente lo que la Escritura dice. Y muchos se toman de la misma Escritura para torcerla, para pervertirla, para recortarla. Mucha gente recorta la Escritura porque así le conviene. Veía un ministro, según ministro, un disque apóstol, que hablando de la Trinidad dijo que en el cielo hay diversidad y hay ¿qué? Género. Hay género. Hay diversidad de género. Me quedé escuchando un poco las estupideces de ese hombre y decía, porque si hay padre y hay hijo, entonces debe haber una madre espiritual. Y dijo, ¿y quién más es esa madre sino el Espíritu Santo? Dijo. Es una blasfemia. Y yo creo que abrí los ojos como platos. Dije, Señor, este tipo, como dicen en el béisbol, se voló la barda. Se voló la barda. Pero lo que asombra es cuánta gente sigue a estos tipos, a esta clase de perversos que corrompen la Escritura porque no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Lo están llamando mujer al Espíritu Santo. Sí. Luego, ¿a No, de quién? hecho lo llamó mujer. Luego, ¿a quién? Al Espíritu Que porque Santo. dijo que Jesús también tenía su lado femenino. Entonces, vemos hoy que se están cumpliendo las señales que el Maestro dijo que se darían antes de que Él viniera. Él dijo
que se levantarían falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas. Y dice, y engañarán a muchos. Aún a los escogidos. Aún a los escogidos de Dios. Un día, si Dios nos permite, hablaremos acerca de por qué es que aún los escogidos serán engañados, y eso significa, por consecuencia, que esos escogidos que sean engañados se perderán. Y tú podrás decir, ¿cómo si Dios nos escogió ya no podremos perdernos? Sí, porque dice la Escritura que Dios preparó vasos de antemano, que en su casa hay vasos de honra para usos honrosos y vasos de deshonra para usos viles. Eso significa que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a perder la salvación. Pablo lo dijo: yo por eso corro, no como a la aventura, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, dijo. No sea que habiendo sido heraldo, si tú no sabes qué es un heraldo, es uno que anuncia. No sea que habiendo anunciado el evangelio a otros, habiendo sido vaso de honra para salvar a otros, al final yo venga a ser descalificado. Pablo sabía y estaba consciente de que él podía ser descalificado. Pero es que como ahora se enseña que la salvación no se pierde, pues entonces de ahí derivan una serie de doctrinas que hacen que el pueblo de Dios viva creyendo y confiando en palabras que Dios no dijo. Tal es el caso de la unción. Hemos hablado ya dos enseñanzas respecto a la unción. Y hemos hablado acerca de que no existe en toda la Escritura ninguna de esas prácticas que hoy se viven y se hacen en medio del pueblo de Dios. No repetiré el mensaje. Entraremos de lleno en el tema hoy para que tú sepas, para que tú conozcas, conforme a la Escritura, escucha bien, conforme a la palabra, qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Dios estableció, qué es lo que Dios permite y lo que Dios prohíbe. Hace un momento estábamos platicando respecto a esa guerra de ministros que hay hoy día, cómo hay muchos en el pueblo de Dios que han emprendido una campaña en contra de los ministros, los pocos ministros que están enseñando la sana doctrina. Escucha. Han emprendido una campaña de desprestigio contra hombres que están enseñando la sana doctrina. Hay gente que se enoja porque se les llama, se les compara con perros, porque se les compara con puercos, con cerdos. Pero la Escritura nos habla de que hay gentes a la que Dios les llama perros, les llama puercos. En el libro de Isaías, Dios le llama a los malos siervos, a los malos pastores, les llama perros mudos. Amén. Les llama perros dormilones, perros echados que aman el dormir, dice la Escritura. Pero aclara bien, les llama perros mudos. En las veces anteriores he mencionado que aquellos a los que Dios les dio la sabiduría, el conocimiento, y les dio el ministerio de la enseñanza, hoy no quieren enseñar,
Porque tienen miedo. Miedo de que la gente los rechace, miedo de que la gente los aborrezca. Como está pasando con muchos hombres hoy, que la gente y los primeros que se han levantado contra ellos son los que se dicen que son del pueblo de Dios. Y se está cumpliendo una palabra, una profecía que el maestro dijo, que los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque la cizaña y el trigo crecen juntos. Y les explicaba aquí a la tribu, les dije, a veces el problema no es tanto en decir, es que pareces un perro, porque en el libro de Apocalipsis dice la escritura, que los perros estarán fuera, dice. ¿Más qué? Los perros estarán fuera. Para aquellos que dicen que Dios no habla así. Para aquellos que dicen que Dios no habla así de fuerte y de feo. Para gente como aquel pastor que me dijo una vez, por mi forma de hablar, dijo, es que eres un bajo y eres un vulgar. Y hay gente que califica y tacha de bajos y vulgares a personas, a ministros, a siervos de Dios que predican, que enseñan la palabra tal cual es, cruda. Es cierto, les he dicho y siempre lo he enseñado, la palabra de Dios dice, está escrito, que es como espada de dos filos. Es como espada, dice, es como. Pero también dice que es espada de dos filos, que penetra hasta la médula, hasta el hueso, hasta el tuétano, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto ante su presencia. Todo está desnudo ante su presencia. ¿Cuál presencia? La presencia de la palabra. ¿Quién es la palabra, hermano Leo? Jesús. Él es la palabra. Amén. Él es la palabra. Y cuando la gente se enoja y se ofende, pero la escritura dice, mas los perros estarán fuera. Yo siempre les he enseñado y les he dicho, sí, podemos decir ciertas cosas, pero esa espada tiene que ir lubricada con el aceite de la unción, con el aceite del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese aceite, ¿qué? Suavizará. Suavizará. Y les dije, ¿por qué es necesaria la enseñanza? Quiero darles un tipo y figura de la escritura. Escucha, en la antigüedad, en las culturas antiguas, entre ellas una que el pueblo Israel absorbió, fue la prostitución. ¿Y la qué? Sodomía. Para explicarlo mejor, para aquellos que no saben o no entienden o no les gusta escuchar la palabra sodomía o sodomita, la sodomía es la práctica de la homosexualidad y del lesbianismo. Todo lo que huela a corrupción sexual, hombre con hombre, mujer con mujer. Lean ustedes el libro a los Romanos capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que Dios entregó al hombre a una mente reprobada, dice, por causa de haber negado, de haberlo rechazado. Lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Dijo, porque aún los hombres cambiaron el uso natural de la mujer y se entregaron a la lascivia, hombres con hombres, y las mujeres, dejando el uso natural del hombre, se entregaron en su lascivia, en su lujuria, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y si les dijera y les enseñara lo que la escritura dice acerca de la zoofilia, que es el sexo, el apareamiento entre personas y animales, ustedes se espantarían.
por qué la Escritura les llamaba perros a ciertos pecadores. En alguna ocasión la palabra de Dios nos enseña que Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo, no traerás a mi altar. Escucha bien esto, escúchalo, para que entiendas mejor el por qué ciertas expresiones en la Escritura. Dice: no traerás a mi altar la paga de una ramera, ni de un perro. Palabra terrible. Por mucho tiempo le pregunté a Dios: Señor, ¿qué significa? La paga de una ramera, pues, se sobreentiende que era el pago que recibía una prostituta por sus servicios. Pero ¿por qué la paga de un perro? ¿Qué significa esto? Lo entendí cuando, estudiando las costumbres antiguas, resulta que en la antigüedad ciertas culturas practicaban la prostitución religiosa. Eso significaba que todas las mujeres, escucha, todas las mujeres solteras, casadas, divorciadas, viudas, una vez, mínimo, una vez en su vida, tenían que ir a los templos para entregarse a los sacerdotes como prostitutas. Bueno, existía la prostitución religiosa en los hombres, es decir, había grupos de prostitutos sagrados, escucha, prostitutos sagrados en los templos, a los cuales se les pagaba o cobraban o se les cobraba. ¿Y saben cómo les llamaban a esos prostitutos, hombres? Perros. Perros. ¿Y por qué les llamaban perros? Porque si ustedes han visto a una pareja de perros cuando se aparean, bueno, como tipo y figura, y sé que esto se escucha fuerte, pero es necesario que lo sepas, los varones cuando se aparean asumen la postura de un par de perros. Muchas de esas costumbres, el pueblo de Israel las absorbió. A la fecha es una costumbre, todo lo que se está haciendo ahora, todo lo que se está enseñando ahora, el cambiar las leyes en los países, está llevando a que todas esas prácticas sean legales. Sean legales, escucha. Hace unos días platicando con personas, les dije, si ustedes han analizado por qué se están promoviendo leyes, se están promoviendo cambios en los países a nivel mundial para legalizar la prostitución, para legalizar la sodomía, el lesbianismo, matrimonios, ahora ya le llaman gays. Decía un hombre que le estamos ministrando la palabra, un intelectual, un maestro de universidad, que realmente cuando platico con él le digo: Señor, dame tu palabra, porque este hombre dicen por ahí, decimos aquí en México, es un hueso duro de roer. Pero ¿sabes algo? Le dije: oye, es que yo no entiendo qué significa gay. Y dijo: alegre. Es una palabra en inglés que significa alegre. ¿Y por qué alegre? Porque todos los gays siempre tienen esa actitud alegre. Pero hoy se están promoviendo leyes para obligar a la gente a que acepte eso como cosa natural, como cosa normal, cuando la palabra de Dios nos enseña que todas esas son aberraciones, son abominaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Porque dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y les dije, si se han fijado, se han observado un detalle,
casi todos los legisladores en las cámaras de senadores, de diputados, que están promoviendo estas leyes y que las están autorizando y que las están promoviendo, son sodomitas. La mayoría de políticos practican aberraciones. Algunos son sodomitas, otras son lesbianas. Realmente no hay casi nada rescatable en esos ambientes. Por eso ellos están promoviendo todo eso. Y hoy en día vemos que en el ambiente espiritual sucede lo mismo. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hoy los ministros están promoviendo, lo que hoy los ministros están inventando de su propio corazón, dice la Escritura. Cosas que yo no dije, cosas que yo no mandé, cosas que yo no hablé, dice el Señor. Son abominaciones que nacen de su mismo corazón. Por eso es importante que hoy tú sepas del por qué se habla de cierta forma, porque es necesario que tú sepas que todo tiene una razón de ser. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y luego en el verso 27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Pero tú podrás decir entonces, si todos tenemos la unción, no necesitamos que nadie nos enseñe. Te equivocas. Ese es precisamente el problema. Allí nace el problema. En el principio de la Escritura, donde dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Y después dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Sabían ustedes que Él, que el amado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son la permanencia? Amén. ¿Sabían ustedes que Él es el sello? ¿Que Él es la palabra? Pero aquí estamos hablando de la permanencia. Mucha gente en el pueblo de Dios dicen que tienen la unción. Dicen que el Espíritu Santo está en ellos, pero no disciernen las cosas conforme a la Escritura. ¿Cómo puedes tú decir que la unción está en ti? Que la unción permanece en ti. ¿Cómo puedes decir que el Espíritu Santo está en ti? Si tú estás siguiendo doctrinas de hombres, si tú estás siguiendo herejías inventadas por hombres que hablan de su propio corazón. Cuando les dije que entraríamos en el tema, me refería a que la unción como se practicaba en la antigüedad, o lo que la Escritura nos enseña desde los tiempos antiguos, ¿qué es la unción? ¿A qué le llamaban la unción? ¿Cómo la practicaban? Les dije que la unción, el aceite de la unción, para empezar, el aceite es tipo y figura del Espíritu Santo. En la antigüedad, ¿recordarán ustedes cuando Jacob tuvo un sueño, hermano Leo? Sí. Y vio una escalera, dice, y de esa escalera subían y bajaban ángeles. Y cuando Jacob despertó, estaba aterrorizado. Pero antes de eso dice que él puso unas piedras para acostarse a dormir. Unas piedras. Y dice la Escritura que cuando él despertó, espantado por el sueño, él dijo,
Dios está aquí. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo, hermano Leo? Derramó vino sobre esas piedras que le sirvieron de cabecera. Y levantó un altar allí. Levantó un altar allí. Porque con ese aceite Jacob consagró ese lugar como la casa de Dios. Y allí dice, él llamó a ese lugar, ¿qué? Betel. Casa de Dios. Y siguiendo la historia, escucha, siguiendo la historia, siguiendo la línea genealógica, nos damos cuenta que en ese lugar, miles de años después, se construyó el templo del Señor. Es asombroso. Pero para Dios, el asunto de la unción tiene una gran importancia. Dios no considera ese asunto como los hombres lo consideran. Para los hombres es una diversión. Como les dije anteriormente, hoy hay pocos pastores apacentando ovejas, hermanos. Lo que vemos ahora en los altares es una mafia de sinvergüenzas, una mafia de payasos entreteniendo cabras, enseñando todo tipo de herejías respecto a la unción. Veamos unos ejemplos entrando en el tema ya. Lo que se conoce como la unción del aceite se usaba para aseo. ¿Escucha? Se usaba para aseo. En el libro de Ruth, ¿escucha? Ruth, capítulo 3, del 1 al 5 dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás. ¿Y te qué? Te lavarás pues y qué? Y te ungirás. Te ungirás. Escucha. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Pero qué le dijo? Te lavarás pues y te ungirás. ¿Por qué? Recordando la historia de esta mujer Noemí, que murió su esposo cierra, por favor, y murieron sus hijos y dejaron a sus nueras viudas. Y cuando ella salió de la ciudad donde vivía, la escritura nos narra que sus 3 nueras decidieron seguirla. Pero llegó un momento en que ella les dijo que ella no podía hacerse cargo de ellas y que sería mejor que ellas buscaran otro hombre con el cual casarse, puesto que eran viudas. 2 de ellas se fueron, pero Ruth, dice la escritura, quiso seguir a su suegra, pero ella no la quiso desamparar. Si ustedes leen la historia de Ruth, se darán cuenta por qué Noemí, la suegra, le dijo: ve, lávate, báñate, escucha, y después ¿qué? Úngete con aceite. Úngete.
porque ese hombre vos será tu esposo. Y así sucedió. Lean toda la historia. Por favor, léanla. El capítulo 3, capítulo 2 de la historia de estas mujeres, y verán cómo es que el aceite era tan importante en aquellos tiempos. Era una necesidad que las mujeres fueran ungidas después de lavarse, es decir, después de bañarse. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 16 al 23. Dice así: entonces, y esto recordando la historia que nos enseñaba el hermano Leo acerca de la alabanza, cuando David tomó a Betsabé, la mujer de su soldado, de Urías Eteo, cuando la tomó y mandó matar a su marido, la embarazó, y después de que mandó matar al marido, dice la Escritura, que Dios envió a un profeta de nombre Natán para que lo reprendiera y lo castigara por lo que había hecho, y le dijera lo que Dios había determinado, escucha, contra David por lo que había hecho. Entonces dijo David a Natán, bueno, lo leeré un poquito antes. Entonces dice, Natán le dijo a David, un hombre rico tenía numerosas ovejas y vacas, y había un pobre que tenía solamente una corderita. Hermano Leo. Sí. Pero el pobre, dice, no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán el profeta a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David al profeta Natán, pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
Y Natán se volvió a su casa, y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Cuánto tiempo pasó desde que David tomó a Betsabé como mujer? ¿Cuánto tiempo pasó desde que David mandó matar a su esposo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ese niño había nacido? ¿Qué edad tenía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta mujer de Urías había dado a David ya hacía tiempo. Dice, y el niño enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, fíjese, escucha, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, ¿y qué? Se ungió. Se ungió. Se lavó y se ungió. ¿Con qué se ungió? Con aceite. Se ungió con aceite. Se lavó y se ungió. ¿Recuerdan lo que Noemí le dijo a su nuera Ruth? Lávate y úngete. Lávate y úngete. Dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y sigue la historia. Y le dijeron sus siervos, la leeremos para que ustedes comprendan un poco más de esto. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él, dice, no volverá a mí. Aleluya. Después dice, consoló David a Betsabé su mujer, ya no la llamó mujer de Urías, ya la llamó ¿qué? Mujer de David. En la antigüedad, el aceite se usaba para lavarse y para ungirse después del baño. Esto es tipo y figura, les dije, de lo que significa cuando el Señor nos lava con su sangre y nos unge, nos limpia y nos unge ¿con qué? Con su Espíritu Santo, con el aceite. Es tipo y figura, se los dije y se los repetiré hasta el cansancio, hasta que ustedes digan o quizá piensen, este hermano no habla de otra cosa. El Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. No podremos entender el Nuevo Testamento tal cual es si nosotros no escudriñamos el Antiguo Testamento. Por eso el maestro dijo que escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mateo 6 dice así, del 16 al 18.
Dice así. A ver, permítanme. Mateo 6, del 16 al 18. Dice así. Hablando del ayuno. ¿Hablando de qué? Del ayuno. El maestro, hablándole a los fariseos, señalándoles el pecado. Por ahí hay ministros que dicen que Jesús no criticaba a nadie, que él nunca criticaba a nadie, que él no vino a criticar ni a juzgar. ¿Y quién te dijo? Él no vino a criticar, es cierto. ¿O sí vino a criticar? No, pero se juzga. Él vino a juzgar. Él vino como cordero, sí, pero también él juzgó el pecado en la gente. ¿Quién dijo que no? Cuando les decía a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, ¿qué? Hipócritas. ¿Cómo le llaman a eso? Esos ministros que dicen que Jesús no criticaba. Para empezar, no deben usar esa palabra, criticar. Porque sí, el maestro no vino a criticar, él vino a juzgar, él vino a señalar el pecado. Si ustedes han notado, en el Antiguo Testamento los profetas que Dios levantaba, les dije, profeta del hebreo se me fue la palabra, Nabi, del hebreo Nabi, eran hombres que Dios levantaba para ir y señalar el pecado, para corregir el pecado. Escucha, para corregir el pecado, señalarlo y corregirlo. Y aún para llevar maldición, pero la maldición que Dios les había dicho que llevaran, no la maldición de sus bocas, de sus corazones. Hay por ahí tipos que se dicen profetas que están vertiendo maldiciones de su boca, de lo que tienen en su corazón. No. En la antigüedad Dios levantaba profetas y no los levantaba para acariciarle la orejita, para endulzarle el oído a nadie, como hacen los pseudoprofetas de hoy, que solamente le acarician y le endulzan el oído, las orejas a la gente. Ellos eran levantados para señalar, para castigar, para corregir el pecado, ir con el pueblo, ir con los gobernantes, ir con los sacerdotes. Los profetas iban directo con los sacerdotes, iban directo con los gobernantes, iban con el pueblo a señalarles el pecado. Por eso los profetas de antes eran perseguidos y eran muertos, eran asesinados. Ellos no eran amados ni seguidos por la gente como sucede hoy con esos pseudoprofetas que no saben ni de lo que hablan, ni siquiera saben lo que significa ser verdaderamente un profeta. Y vemos aquí cómo el maestro estaba señalando, no criticando, estaba señalando y juzgando el pecado de la gente. Y hablándole a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, les dijo: cuando ayunen, no sean austeros. ¿Qué significa austero? Austeridad, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir? Austero, simple. Con poco. Poco, Sí, austero, lo elemental. Lo básico. Pero dice: no sean austeros como los hipócritas. Es decir, demostraban ¿qué? Piedad. Pobreza. Que tenían ¿qué? Poquito. Como muchos cristianitos hoy, que tienen apariencia de piedad y andan así. Hermano, ¿cómo estás, hermana? Más o menos. Y hasta asumen una postura así. ¿Cómo has estado? Pues ahí pasándola. Ahí la llevo. Demostrando una apariencia de piedad que no tienen. Cuando ayunen, no sean austeros. ¿Cómo estás, hermana? Es que estoy en ayuno.
Estoy en oración, hermana, hermano. Estoy ayunando para que Dios me levante. Como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, ¿qué? Unge tu cabeza y lava tu rostro. Lávate, báñate, úngete con aceite y cambia tu expresión. Muestra que el Dios de paz, el Dios de gozo, está en ti, que habita en ti. Punto siguiente. Su omisión o su descuido eran señal de duelo. Escucha. El ungirse o la unción eran tan importantes que omitirlos, escucha, eran señal de ¿qué? De duelo. El descuidar esa parte, es decir, si una persona se lavaba, se bañaba y no se ungía, era señal de descuido. Aquí en México, ¿cómo lo llamamos? Fodongués. O de duelo. De duelo. Omitir significa ¿qué? Quitar, como muchos ministros hacen, como muchos ministros han hecho con esta palabra. Escucha, mira, todo esto, y esto es parte, no sé si se alcance a ver, y si tú tienes hambre de Dios, ¿sí se ve ahí? Si tienes hambre de Dios, déjame decirte que esto es material, para que tú aprendas que lo que se practica en estos tiempos respecto a la unción no es otra cosa sino blasfemias, herejías, abominaciones y aberraciones que los ministros han inventado de su propio corazón. A veces cuando la gente dice, es que hermano, es que yo no sabía eso, y gente que tiene muchos años en el Evangelio, y los ministros, como me dijo ese hombre impío, un pseudopastor, es que para mí esos temas son ¿qué? Irrelevantes. Decimos, son basura. Son basura. Insignificantes, no importa, no vale. Es que no tienen importancia. No decía que no tienen la menor importancia. ¿Para qué me sirve? Tú podrás decir, bueno, ¿y para qué me sirve saber esto? Te puede servir de mucho. ¿Y sabes por qué? Son cimientos. Son los cimientos del Nuevo Testamento. Son los tipos y figuras, hermanos. Son los tipos y figuras. Nunca podrás entender la palabra de Dios si tú no conoces esto. Y es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad de enseñártelo. Tengo casi 40 años en el Evangelio. Y en esos 40 años, a mí me gusta mucho aprender de otros ministros. Me gusta mucho. Y muchas de las cosas que he enseñado han tenido su base en lo que he aprendido de otros ministros, que Dios ha usado para enseñarme a mí también. Aparte de que Él da la inspiración, aparte de que Él da la revelación de su palabra, me he encontrado cosas tan tremendas, tan especiales, que le digo a Dios, Señor, ahora sí entiendo aquello cuando dijiste que tenemos que renovar nuestra mente. Tengo casi 40 años enseñando en el camino de Dios, y ¿saben? Jamás he escuchado a un ministro hablar de estas cosas, porque los mismos ministros están en tinieblas, están en ceguera, tienen vendas, no saben, no entienden, y muchos de ellos, aunque son buenos siervos,
pero tienen sus detalles, tienen prácticas que hacen, que ellos piensan y creen que están bien. Y sobre todo cuando se trata de en todo lo que se refiere al Espíritu Santo, a la unción. Por eso el maestro dejó bien claro eso. Dijo, toda blasfemia será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos en los cuales la mayor blasfemia que se enseña o que se practica en los grupos es contra el Espíritu Santo. Y mucha gente no lo sabe. Es más, muchos ministros ni siquiera lo saben ni se dan cuenta. Porque traen sus prácticas de afuera. Segunda de Samuel 14. Del 1 al 3. Dice así. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo. Escucha, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo. Hermano Leo, no te unjas con óleo. Mandó traer una mujer astuta. La razón, brevemente te explico, es porque, ¿recuerdas cuando el hijo de David, Absalón, lo persiguió para matarlo, para quitarle el reino? Su propio hijo. Y cuando David se enteró de esto, en vez de perseguir a su hijo para castigarlo, lo alcahueteó como hacen muchos ministros hoy en día, que sus hijos andan en desorden en la congregación. Sus hijos andan como los colibríes. ¿Sabes qué es un colibrí? Picando de flor en flor. Andan picando de flor en flor. Andan embarazando muchachitas ahí en la congregación. El hijito del pastor anda, bueno, no quiero decir palabras fuertes, pero ustedes entienden. La hijita del pastor anda fornicando con los jóvenes de la iglesia. Pero el pastor se hace ¿qué? De la vista gorda. Bueno, David se quería hacer de la vista gorda. Quería tapar el sol, ¿qué? Con un dedo. Y Joab, su general, estaba tan enojado con David que mandó traer a una mujer, astuta dice, a la ciudad de Tecoa y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y Joab puso las palabras en la boca de esta mujer. Y así sucedió. Cuando David vio a esta mujer y la vio que no estaba ungida, pero que estaba vestida con ropas de luto, inmediatamente le prestó su atención. Porque omitir el aceite, ungiendo el aceite en el cuerpo, era señal de ¿qué? De luto. Era señal de luto o de descuido. De luto, de duelo o de descuido. Una persona que no se ungía o era descuidada o estaba de luto. Vamos entendiendo que la unción era muy importante, ¿cierto? No era cualquier cosa. Daniel 10, del 1 al 3.
Esto está muy interesante. Daniel, ¿qué? 10 del 1 al 3. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. No me ungí ¿con qué? Ungüento. Con ungüento. Le llamaban también ungüento al óleo. Óleo, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Era una señal de duelo, señal de luto. David guardó luto, guardó duelo por la visión que él recibió de parte de Dios acerca de lo que venía contra el pueblo de Dios. Por eso es tan importante este asunto de la unción. Tercero, como acto de cortesía, de amistad y de gratitud. El ungir a una persona, escucha, era símbolo de, como acto de cortesía, de amistad y de gratitud. Gratitud. En la Escritura, al aceite también se le tipifica con el perfume, o al revés, al perfume se le tipifica y se le compara con el ¿qué? Con el óleo, con el aceite. Óleo significa la palabra óleo, aceite. No lo olvides. Por si no entiendes el por qué uso indistintamente las dos palabras, aceite, óleo, pero también se usa como perfume. Lucas 7, del 36 al 50, nos narra la historia. Escucha, cuando el fariseo, Simón el leproso, porque ese era el fariseo, Simón el leproso, dice la Escritura que invitó al maestro a su casa a comer, ¿cierto? Entró y estando el maestro sentado, llegó una mujer pecadora. La Escritura llamaba o describe a las prostitutas, a las rameras, como mujeres pecadoras. Y dice la Escritura que esta mujer, estando a espaldas del maestro, no estaba de frente. Si tú lees la Escritura, dice que estaba a espaldas del maestro. Y se echó a sus pies. Y dice la Escritura que derramó. En uno de los evangelios dice que derramó, escucha, derramó el perfume en su cabeza. Si tú lees los evangelios sinópticos, te encontrarás que esta mujer era María, la hermana de Lázaro. ¿Recuerdas a esos 3 hermanos? María, Marta y Lázaro, el que Jesús resucitó. Y dice que esta mujer se echó a sus pies y derramó el perfume en sus pies. Y empezó a enjugarlos con sus cabellos, con sus lágrimas. Ungió los pies del maestro. Escucha, un perfume está hecho a base ¿de qué? De aceites. De aceites. De aceites, escucha. Y dice la Escritura que cuando Simón el fariseo, y lo describe como Simón el leproso, Simón era un fariseo, era un maestro de la ley, escucha, pero era un leproso. Y era poderoso porque, según la Escritura y según la historia, los leprosos no podían estar en medio del pueblo. Tenían que ser echados del pueblo. Tenían que llevar una campanita para que cuando pasaran, ellos iban sonando la campanita y gritando, ¡soy leproso! ¡Soy leproso! Y la gente, si los veía entrar a la ciudad, dice, los apedreaban, los echaban de allí. Pero Simón el leproso era un fariseo, era rico, era poderoso. Y conocía la ley.
La conocía, claro que la conocía. Y pensó, entre otros, unos dijeron, ¿por qué este perfume fue desperdiciado? ¿Qué no pudo ser vendido a los pobres y dado a los pobres? Y el maestro les dijo, déjenla, déjenla. Y más adelante entraremos en ese tema, ¿por qué se ungen los pies? Pero a Simón volteó el maestro y le dijo, Simón, dime, maestro. Cuando yo llegué, no me diste beso. Cuando yo entré a tu casa, no me ungiste con aceite. No lavaste mis pies. Pero esta, desde que llegó, no ha dejado de ungirlos. Esa era una señal de cortesía. Era una señal de amistad. ¿Y era una señal de qué? De gratitud. Vemos en María ¿qué? Gratitud. 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 La unción, escucha, del aceite era señal de gratitud. La unción con aceite era señal de ¿qué? De amistad y de cortesía. Desde que Jesús entró a la casa de ese fariseo hipócrita, él sintió y se dio cuenta, aunque él ya sabía, que lo que el fariseo quería demostrarle a Jesús era ¿qué? Me caes mal, Jesús. No te quiero. No te considero mi amigo. No te considero de mi círculo. Porque todo lo que se supone tenía que hacer ese fariseo, no lo hizo. Para demostrarle al maestro desprecio, Su indiferencia. Indiferencia. O no reconocerlo como... Y falta de reconocimiento. No le creía. Pero la mujer, a sus pies, con sus lágrimas enjugando su cabeza, sus pies, ungiendo su cabeza y sus pies con el perfume, dice, le demostraba ¿qué? Gratitud. Recordando lo que el maestro le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Porque al que mucho amó, al que mucho se le perdonó, ¿qué? Mucho ama. Pero al que poco se le perdona, Poco ama. poco ama. Puedo imaginar a esos ministros inventando sus idioteces, sus estupideces, que ya se les olvidó de dónde lo sacó Dios. O como sucede aquí en México y en muchos países, muchos ministros que solo heredaron el puesto de alguien más. Solo recibieron el pastorado porque los ungieron según en una escuela bíblica, en un instituto bíblico, porque heredaron el puesto de algún cercano, de algún influyente. Pero la Escritura nos enseña que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ¿qué? Poco ama. Siguiente punto. Se ungía a los enfermos como símbolo para ser sanados. Marcos 6, del 12 al 13. Dice así. Permítanme. Marcos 6, perdón, es 6. Del 12 al 13. Dice así. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Cuando el Señor envió
¿qué? De 2 en 2 a predicar el evangelio, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y ¿qué? Y los sanaban. En la antigüedad el aceite en los tiempos del maestro se usaba como símbolo para ungir a los enfermos, para ser sanados. Leemos en Santiago 5 del 13 a 16. Dice así, y si ustedes notaron aquí, en el 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. En Santiago capítulo 5 del verso 13 al verso 16, dice, ¿hay alguno entre ustedes enfermo? Pide oración. ¿Está alguno afligido? Pida oración. Llame ¿qué? A los ancianos. A los ancianos de la iglesia y oren por él. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y añade, y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. No está diciendo, que quede claro, que porque a ti te unjan con aceite, tus pecados serán perdonados. No. Lo que está enseñando la palabra de Dios es de que para muchas veces la enfermedad física es un reflejo de la enfermedad espiritual. Porque hay mucha gente en las congregaciones que están enfermos y dicen, es que estoy en lucha, hermano, es que estoy en prueba, es que Dios puso un aguijón en mi vida. Ah, caray, ya te sientes Pablo, o ya te sientes Pabla. Pero si ustedes notan en el verso 12 de Marcos 6, dice, predicaba que los hombres se arrepintiesen. A veces es necesario decir las cosas como son por esta razón. Decirle al hermano, a la hermana, hermana, ¿has cometido pecados? Porque muchas veces la enfermedad física es reflejo de la enfermedad espiritual, de la enfermedad del alma. Por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite en el nombre del Señor, para ser sanado. Dice, y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Eso habla de una restauración, de un arrepentimiento. Exacto. Habla de un arrepentimiento para restauración. Por eso es importante, hoy muchos usan el aceite a discreción, indistintamente. Ya nada más sacan su botellita de aceite o su botecito y andan imponiendo manos sobre todos, sobre quien sea. Algún día, si Dios me permite enseñar acerca de lo que significa la imposición de manos, sabrás lo que Pablo le dijo a Timoteo: no impongas las manos sobre ninguno con ligereza. No impongas con ligereza las manos sobre ninguno. Porque dice, los pecados de algunos se hacen manifiestos, pero los de otros se manifiestan después. Habla de pecados. Y hay mucha gente que ha sido endemoniada porque un ministro o cualquiera por ahí se le ocurrió embarrarse las manos con aceite, imponerlas sobre una persona y no sabe si se le puedan pasar demonios a ella o ella le pueda pasar sus demonios al otro. Si no conociera yo gente que ha sido endemoniada porque algún ministro, alguna mujercita por ahí, algún hombrecito se le ocurrió agarrar el aceite y ungir, orar por una persona y ungirlo con aceite. La unción no es cualquier cosa, escucha, no es una cosa de juego como muchos lo toman.
Ungir con aceite es una cosa muy delicada y requiere, oye bien, requiere discernimiento y dirección de Dios. Y santidad. Y que el que unge Tiene que estar santificado. debe estar santificado, debe estar en ¿qué? Santidad. Porque la imposición de manos, el ungimiento con aceite, implica pactos. Oye bien, implica pactos. Implica lazos. Implica Sello. vínculos. ¿Implica qué? Sellos. Candados. Tal vez no estés entendiendo esto en este momento. Pero si tú acostumbras tomar aceite y ponerles las manos a quien sea indiscriminadamente, ya no lo hagas. Aunque seas el pastor. Y más si tú reconoces que tu vida no es recta delante de Dios, no estés en santidad. Nadie te juzgará porque nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. El aceite en la antigüedad se usaba para ungir enfermos, pero también para llevarlos a un arrepentimiento. Y estamos hablando de gente que conocía la palabra, para llevarlos a una reconciliación con Dios. Obviamente estamos hablando de que llamar a los ancianos de la iglesia era llamar a hombres que estaban ¿qué? En santidad. Yo creo que no cualquiera tampoco podía hacerlo. No cualquier pelagatos. Alguien especial también Sí. puede ser. No cualquier pelagatos, no cualquier guarro, le decimos aquí en México. No cualquiera que ya está ahí ministrando bueno, ya para qué dice uno, no se vayan a ofender. Que mire, ay, cómo me preocupa, me quita el sueño cuando la gente se ofende, me da insomnio. ¿Sabe? Mejor es reprensión manifiesta que amor Oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Hermano Leo. Señor del cielo y la tierra, gracias, Padre, por tu presencia. Gracias hoy por tu inefable gracia, por tu palabra, porque hoy hemos aprendido muchas cosas, Señor. Nos hace reflexionar tu Espíritu Santo, que es el que redarguye de justicia, juicio y pecado, el que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, el discernimiento y nos quita vendas. Nos hace pensar muchas cosas, reflexionar, Padre, y esta palabra será eso, una reflexión muy fuerte durante todos estos días, Señor eterno, y siempre para poder saborear y analizar y digerir, Padre, tu palabra, de lo que muchos como ministros están haciendo, y aún los que no ministran, Señor eterno, están aprendiendo por lo que tú ya tienes para ellos y lo que quieran o vayan a hacer o pretendan hacer, mi Señor, y así saber cómo, cuándo, dónde, por qué y en qué momento se tiene que hacer, Padre. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias porque no volverá vacía, será clavada, incrustada y sellada en el alma, en el espíritu del hombre, de cada ser humano, Dios eterno, por la cual ha sido enviada, Señor. Séllala, mi Padre, por favor, y dale esa permanencia por amor a ti, mi Señor, y a tus almas, Padre. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las de los que los rodean. Y recuerden, vive cada día como si fuera el último de tu existencia, anhelando a Dios. Vive cada día como si Cristo viniera en ese día. Shalom Adonai.